Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santifica tu precioso nombre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos en esta noche para recibir tu palabra, para recibir enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, Padre, por el sustento diario, por el alimento diario que nos provee, Señor. Gracias por tu gran amor por día. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu Espíritu Santo que nos llena todos los días, Señor, de fortaleza, Señor, y nos guía. Gracias, Padre amado, por la vida y la salud que nos provees. Gracias, Señor, por su Hijo Cristo. Gracias, Señor, por ese gran amor que sientes por nosotros, porque diste a tu único Hijo, Señor, a venir a esta tierra, Señor, a morir por nosotros, a dejarnos un ejemplo de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir sus pasos, a seguir su ejemplo, Señor. Y gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en tu Hijo, Señor. Padre, te guíes en esta noche, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que guíes al hermano Pipe, Señor, dándonos tu palabra y tu enseñanza, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, John, por esa oración. Bueno, pues entonces yo creo que empecemos. Ya la presentación la haríamos estar viendo todos, ¿cierto? ¿Sí la ven? ¿Alguien que me...? La Sí, vemos, la Señor. vemos. Ok, Sí, perfecto. señor. Perfecto. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Como siempre, vamos a empezar el estudio con un repaso de lo que vimos en la clase pasada de hace 15 días. Eh, entonces vamos a ver cómo les va, si se acuerdan o no. Entonces cualquiera puede contestar si se acuerda o si cree que sabe qué es o también si no sabe, también puede contestar. Entonces vamos a empezar. Un segundito que estoy aquí cuadrando gente que está entrando. Ahora sí. Entonces, la vez pasada vimos sobre los jinetes. ¿Alguien se acuerda algo de eso? Del Sí, primero. los caballos. No. Alegre. La muerte no era el blanco. Les voy a dar una pista. El primer jinete era blanco. La muerte, ¿no? Entonces el primero era blanco. ¿Alguien se acuerda qué representaba el jinete blanco? La parca. No, ese no era la parca Ah, todas. bueno, El Tampoco. jinete blanco representa a Cristo. A Cristo, al Para anticristo, el animal de guerra. Ajá. algunas personas creen que el primer jinete representa a Cristo porque Jesús aparece más adelante en un caballo blanco. Pero hay otras interpretaciones de eso. Si no se acuerdan, no se acuerdan, les muestro. Animal de guerra, Hay otras personas el que interpretan anticristo. ese jinete como el anticristo y hay otras personas que lo interpretan como que representa como algo que está conquistando, algo que está tratando de conquistar el mundo. Y me acuerdo que el hermano José también dijo una otra interpretación que era como muy acertada también. Eh, ¿Sí te acuerdas, José, o no? sí, hermano, que sí me acuerdo de algo, que está en esta interpretación ve esto como el esfuerzo humano, Como el el primer esfuerzo. caos Ujú. de resolver los problemas, pues que sale para vencer, pero y piensa que va a vencer, pero o Exacto. sea, en los sellos vemos que todo se va Que a volver también, un caos. exacto, que también me parece que tiene que ver con la tercera, pero que también es una muy buena forma de verlo, que tiene que ver es como con esa idea humana de que nosotros podemos sin Dios, ¿no? Y en cierta forma Sí. eso también es el anticristo, ¿no? Pensar que nosotros podemos sin Cristo, y entonces eso es lo que representa ese jinete blanco. Y yo personalmente creo, pues cada uno dirá, pues yo pienso que la primera está mal, que no representa a Cristo. Hermano, Sí. hay,
en España hay ahora, por esta pandemia, hay una expresión que a mí me molesta mucho y es que dicen, sin ciencia no hay futuro. Y la están repitiendo porque yo tengo el canal de España y me molesta porque yo creo que es sin Dios no hay futuro. Sin Dios no hay futuro, Porque la exacto. ciencia, precisamente la ciencia nos ha metido en problemas. Exactamente. Entonces eso es parte como de ese caballo blanco, ¿cierto? Que la gente pone su fe y creen que pueden por ellos mismos hacer cosas que sin Dios, porque esta pandemia, por ejemplo, no hay ciencia que la quite, eso el que la quita realmente al final del día es Dios. Él es el que está en control de esas cosas. Una cosa que llevaba el jinete blanco era un arco, ¿se acuerdan? Que representaba como que tenía un poder. No, este no es la guerra, pero representaba que tenía como un poder de dominio. Entonces ahí esa es la figurita que habíamos visto, alguien se lo imaginó así. Si el siguiente, ¿alguien se acuerda cuál es el siguiente? Pues El sí, caballo rojo. sin hacer trampa, mamá. Mi mamá está aquí haciendo trampa. Es correcto, el rojo. ¿Alguien se acuerda que representa el caballo rojo? Representa la guerra y el derramamiento de sangre. Exactamente, el caballo rojo representa la guerra y que los hombres se matan entre sí, ¿cierto? El caballo rojo es el Bermejo. Bermejo es rojo. Ahí está también un dibujito de cómo alguien se imaginó ese caballo rojo. El siguiente, bueno, ya me adelanté. Entonces es el negro. ¿Alguien se acuerda qué quería decir el negro? Ese sí es la muerte, ¿no? El negro, Representa hambruna. La Hambruna, sí. hambruna. correcto. Ese es el caballo que representa una hambruna y que llevaba como una balanza en la mano, ¿se acuerdan? Y finalmente es el amarillo o pálido. ¿Se acuerdan ese? Ahora sí, Tojas. La muerte. Ajá, lo que está La diciendo parca. Sapri, la parca, la muerte, exactamente. Caballo amarillo representa la muerte. Esa muerte es consecuencia de lo que había pasado antes, ¿cierto? Esas guerras, esas hambrunas, esas enfermedades que traen los dos anteriores, pues traen eso también, ¿cierto? Y este es un dibujo, eso es un dibujo de cómo se vería eso. Esperen un segundo, es que hoy estoy teniendo como problemas con la presentación. También habíamos visto que había un versículo que hemos utilizado del Nuevo Testamento que está relacionado, que es cuando Jesús mismo habla de las señales del fin, ¿cierto? Entonces les voy a recordar ese versículo. Está en Mateo, que dice así, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, como antes de seguir, pues este fue el versículo que utilizamos porque si nos fijamos sigue como en la misma progresión, ¿cierto? Primero están los que engañan a las personas, después están las guerras y las pestes y las hambres, ¿cierto? Y la guerra aquí también cuando se levantará nación contra nación. O sea que esta parte de ese versículo que leímos sigue la misma progresión de los cuatro caballos, de los cuatro jinetes, y es de lo mismo o sea, ambos están hablando del fin porque a él le preguntaron cuáles son las señales antes del fin, ¿cierto? Entonces esa era una cosa que también habíamos visto la vez pasada. Y lo otro que vimos la vez pasada fue cuando se abrió el quinto sello, porque cada uno de los caballos era el primero, segundo, tercero, cuarto sellos. Y aquí me estoy devolviendo aún más de cuando está esa cosa, ese papiro cerrado con 7 sellos y el único que es digno de abrirlo es el cordero. Aquí les estoy haciendo recuerdo para ponerlos al día en todas esas cosas. Y, y entonces este ya es después de los 4 primeros que son estos jinetes, viene el quinto sello. Si alguien se acuerda qué es ese quinto sello. Por aquí nadie,
por acá, vamos a ver si alguien se acuerda. El quinto sello. Es una visión de los mártires, ¿cierto? Esos mártires, esos primeros cristianos, ellos habían sufrido persecuciones en el año 64 por Nerón, estaban viviendo otra persecución y iba a venir una tercera persecución por el emperador Trajano. Entonces era algo que ellos sabían de lo que les estaban hablando, ¿cierto? Ellos habían vivido personalmente eso, habían visto hermanos de ellos ser muertos solo por el hecho de ser cristianos. Estos mártires en la visión que ve Juan le están preguntando a Dios cuánto tiempo Él va a permitir que eso siga ocurriendo, cuánto tiempo van a seguir muriendo personas por ser cristianos, van a seguir siendo perseguidos esos hermanos, ¿cierto? Y la respuesta de Dios es que, pues, que hay que ser paciente y que Él quiere que se cumpla el tiempo y quiere que se cumpla su voluntad. Y esto es importante recordarlo porque en lo que vamos a ver más adelante de hoy, esto tiene una conexión con lo que vamos a ver hoy. Hay una respuesta a esa pregunta que estos mártires están haciendo, y pues también habíamos visto como alguien que se ha imaginado cómo era ese momento ahí en ese dibujito, ¿cierto? Y también aquí hemos visto pues esta obra de arte donde muestran a cristianos que fueron martirizados por ser cristianos por el Imperio Romano. Esto es lo mismo. Entonces también hemos visto un versículo relacionado con el quinto sello, que está en Mateo 24 del 9 al 13, o sea, básicamente como lo que continúa del de arriba, ¿cierto? O sea que sigue el mismo orden. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí de nuevo, devolviéndonos un poquito, podemos ver varias cosas que tienen que ver con esto, porque pues esto de que se ha multiplicado la maldad y el amor se va a enfriar, también lo vimos un poco reflejado en cuando vimos las características de todas las iglesias. Una de las iglesias tenía esta característica de que se había enfriado, ¿cierto? Y también esta frase del final dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es una de la frase que siempre aparece como una versión de este concepto al final de cada una de las iglesias. Entonces, si vemos toda esta parte de Mateo, está también muy relacionada con lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, el sexto sello, que también lo vimos la vez pasada, no sé si alguien se acuerda, ahí les di una pista. ¿Se acuerdan del sexto sello? ¿Qué es lo que hace? Se ve como en el fin del mundo. El sexto sello son las catástrofes naturales. Exactamente, que como vimos también está en el versículo de Mateo, ¿cierto? Él habla de terremotos y cosas de esas que son catástrofes naturales. Y están descritas como que afectan al sol y a la luna y las estrellas, ¿cierto? Y grandes terremotos. Y una de las cosas que podíamos ver, como decía ahí, es que no es un evento en un solo sitio, o sea, como que tembló en una ciudad, sino que es como algo generalizado, ocurre en todos sitios al mismo tiempo, ¿cierto? Y es un evento tan fuerte que ahí mismo vemos en esos versículos del sexto sello que todos los humanos, inclusive las personas que son poderosos y que tienen dinero y eso, en ese momento van a reconocer que Dios mismo es el que está interviniendo. Y también se dan cuenta en ese momento que ya es como el final, que ya no hay mucho más tiempo antes del fin, ¿cierto? Y algunas personas, esto también lo vimos, piensan que ese pasaje también puede estar hablando de la batalla de Armagedón, que lo vamos a ver también en capítulos más adelante. Armagedón. No la película de Armagedón, dice Pilar, sino la batalla de Armagedón.
Y aquí tenemos un dibujo de alguien que se había imaginado cómo es esto de que el sol se vuelve negro y la luna roja y se caen las estrellas y el cielo se enrolla y los terremotos. Todo eso estaba ahí en ese sexto sello. Y también aquí hay otra versión donde muestra como que está la gente ahí asustada de ver que todo eso está pasando. Y bueno, eso lo habíamos visto. A mí me gusta poner de los dibujitos porque a veces uno se acuerda más con los dibujitos que con la letra, ¿cierto? Igual este es un libro, como hemos hablado, que es de imágenes, que es de tratar de imaginarse esas imágenes porque imaginarse eso le ayuda a uno a entender como el concepto. No es tanto que la imagen sea exacta, pero trae como un mensaje detrás. La luna roja ahí está también. Entonces habíamos visto también un versículo relacionado con esto, ¿cierto? Que también está en Mateo, que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, si ustedes ven en ese mismo capítulo de Mateo, está escrito básicamente todo. Jesús mismo directamente le dijo a sus apóstoles todo eso que se le iba a mostrar a Juan. Básicamente uno puede ver que Jesús ya se los había dicho. Entonces vamos a repasar las conclusiones de ese capítulo. Estamos hablando de lo que acabamos de decir, que Jesús mismo en esos versículos de Mateo había hablado de todas esas señales, ¿cierto? Y también habíamos dicho que estas cosas de la profecía, hay una forma de verla también en que no solo es que se vaya a cumplir en un momento al final, sino que se van cumpliendo progresivamente, como repetitivamente, y al final tiene como se cumplen finalmente. Entonces, esas son cosas como el hambre, las guerras, las enfermedades, son cosas que han ocurrido desde que Jesús ascendió y siguen ocurriendo y después van a ocurrir como de una forma que ya es el cumplimiento de esa profecía final, pero no es que no se esté cumpliendo todo el tiempo, ¿cierto? Y entonces también una cosa que fue una de las conclusiones es que hay una progresión, es como algo que pasa que una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Entonces empieza con esa cuestión del caballo conquistador o como has hablado también de que la gente cree que con su propio poder está conquistando las cosas y no le pone su fe a Dios, sino como decía el hermano José antes, le ponen su fe a la ciencia o al dinero o a cosas de este mundo o a ellos mismos. Y bueno, eso está incluido en eso. Y después entonces de eso sigue la guerra y después esa hambruna, esa muerte y después de eso las enfermedades y finalmente ese cataclismo donde el orden mismo de la naturaleza se interrumpe. O sea, lo que Dios creó, que Él mismo hizo y todo ese orden que Él puso en la naturaleza, Él en algún momento lo va a parar, lo va a interrumpir, ¿cierto? Y, y lo importante también es que todo esto para nosotros no debe ser algo como de miedo, de susto, de decir, uy, pero eso tan terrible, sino para nosotros es esperanza. Porque para nosotros es que todo esto quiere decir que nos va a llegar un premio y que vamos a estar en un sitio mejor y que va a haber justicia. Entonces, pero el mensaje como esto está escrito es precisamente para dar esperanza y para dar aliento. No, porque a veces tiende uno como a desviarse y pensar que es de miedo y de susto y no, es de esperanza y aliento. Entonces estas son las conclusiones de ese capítulo 6 que fue lo que vimos la vez pasada y ahora que ya estamos entonces al día, voy a empezar leyendo Apocalipsis 7 del 1 al 8, perdón. Apocalipsis 7, el 1 al 8 dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
y vio el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manases, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, ya que leímos eso, vemos que está dividido en dos partes. La primera es la de los 1.444.000 sellados, y la segunda es la de la gran multitud. Entonces, esta parte, este capítulo 7 es como una pausa. Hay una pausa entre el sexto y el séptimo sello. Hay como que todo para. Entonces, está dividido en las otras 2 secciones, como dijimos. Una de las formas de verlo es que una sección es en la tierra y la otra es en el cielo. Los versículos 1 a 8, como ya dije, son los de los 144.000 sellados en la tierra, y los versículos 9 a 17 son la gran multitud incontable que está en el cielo, ¿cierto? Aquí les voy a hacer una nota, y es que a mí me cuesta mucho trabajo estos números con una coma. Yo no estoy acostumbrado a los números con una coma, entonces cada vez que veo esa coma me confunde, pero es 144.000. Entonces aquí les voy a mostrar unos dibujos de alguien que se imaginó cómo son esos 4 ángeles y el quinto ángel diciéndole, esos son los 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra, y el quinto como diciéndoles que Dios dice que paren de hacer eso que está pasando, ¿cierto? Entonces, después de todo eso que ha ocurrido con los sellos anteriores, que hay esos eventos terribles, hambre, enfermedades, cataclismos, ¿cierto? Parecería que nadie puede sobrevivir, pero sin embargo en ese momento Dios envía a esos ángeles. ¿Para qué? Porque los 4 ángeles representan como ese poder que Dios desata, permite para que haga todo eso. Y entonces hay un momento como de un descanso, les dice: paren, no haga más daño, y entonces los paran esos ángeles ahí. Los 4 vientos que representan como los daños que están pasando, esos 4 ángeles lo detienen. Es un momento, inclusive en ese momento, después de la tribulación y todo eso, que inclusive en ese momento Dios muestra su misericordia, ¿cierto? Esos 4 vientos que esos ángeles están calmando, o sea, todas esas cosas que hacen esa destrucción, van a volver a soplar en los capítulos 8 y 9, o sea, en los capítulos que vamos a ver después de hoy. Se vuelven, y los ángeles que lo están sosteniendo, digamos que los dejan volver a seguir andando, ¿cierto? Y esa pausa sirve para, un momento, esa pausa sirve para sellar en la frente con el sello de Dios a ciertas personas, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y este sello, porque ese sello que usa Dios es para marcar a ciertas personas como diciendo: estos me pertenecen a mí.
Este sello es imitado por el anticristo con las personas que reciben el 666 como la marca de que no son de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son las interpretaciones que hay sobre estos 144.000 sellados. Eso es lo más importante de ahí, porque uno no... Entonces los futuristas interpretan que los 144.000 sellados son un número literal, o sea que realmente va a haber 144.000 sellados y que van a ser sellados 12.000 judíos de cada tribu que se convirtieron a ser cristianos durante esa época de la gran tribulación, ¿cierto? Esa es una forma de ver eso. Otras personas lo que interpretan es que el 144.000 no es un número exacto, sino que es un símbolo de todos los electos. Algunos dicen, no, son todos los electos judíos, o sea, esos 144.000 representan a todos los electos judíos, esos judíos que se convirtieron a Cristo, y entonces eso representa. Otras personas dicen, no, son todos los judíos y cristianos, todos los elegidos, claro, son representados por esos 144.000. Ahorita vamos a ver más adelante, pero pues les estoy contando cuáles son las interpretaciones que hay. Entonces aquí les voy a mostrar el número de dónde viene. El número 12, como hemos dicho, es como la firma del pueblo de Dios, ¿cierto? Porque es 3 por 4 que es como la Trinidad de Dios y las cosas de la tierra. Entonces eso representa al pueblo de Dios, el número 12. Después por 1000, ¿cierto? Porque cada tribu eran 12.000. Entonces ese 1000, y lo vamos a ver en otras partes cuando veamos 1000 años y esas cosas, ese 1000 representa algo que es inmenso, o también una multitud o una cantidad completa de algo. Esto es parecido a la expresión que nosotros usamos. Yo no sé si ustedes han visto que uno a veces aquí en Colombia, cuando le preguntan, oiga, ¿cuánta gente hay allá? Y usted dice, hay como 1000. Para decir que hay mucha gente, uno dice como ese número, ¿cierto? Bueno, a veces otros esos números, pero ese es como esa expresión, y de la misma manera ese 1000 para ellos representaba eso, representaba una multitud o una cantidad completa, una cantidad grande de algo, ¿cierto? Y entonces finalmente viene por otro 12, porque aquí llevamos los 12.000, pero eran 12 tribus. Entonces ese número de tribus son 12 por 1000 por 12.000, como vimos, mencionan de a 12.000 en 12.000 12 veces, y eso genera el número 144.000. Entonces representa todo esto. Si uno lo mira desde el punto de los números, desde el punto de vista de los números. Entonces vamos a ver unas notas sobre ese pasaje. En el 7.1 dice los 4 vientos de la tierra, ¿cierto? Los vientos representan esos agentes de destrucción que envió Dios, y pueden ser relacionados con los 4 jinetes. Son 4 vientos, 4 jinetes, y son como ese agente que está destruyendo, y hay un momento en que los ángeles los detienen, ¿cierto? 4 ángeles detienen, son 4 agentes, los 4 vientos, y 4 ángeles los detienen. Después dicen el sello del Dios vivo, ¿cierto? En esa época, como vimos, los sellos se sellaban, esas cartas les ponían esos sellos, como los vimos en los estudios anteriores, pero también la gente tenía un anillo o alguna cosa de metal como un sello que le ponían a los sellos en la carta, y ese dibujo, esa insignia que tenía eso ahí, representaba a la persona que había enviado la carta. Entonces, de la misma forma, ese sello sobre esas personas, como es el sello de Dios, quiere decir que pertenecen a Dios, que Él mismo protege a esas personas, Él las está eligiendo. En Ezequiel 9.4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es interesante ver esto, porque también es una forma en que Dios selló a su pueblo en este versículo de Ezequiel, ¿cierto? Y en ese versículo ellos mencionan, o lo que se hacía era que marcaban a la gente con una letra hebrea que se llama Tau. Esa letra en su forma más antigua es una cruz, y en la forma siguiente, o sea, años después, cuando la escritura fue evolucionando y fue cambiando, pues se volvió esa cruz, se torció un poquito y se volvió como una X, pero pues sigue siendo una cruz básicamente. O sea que
uno podría imaginarse, y yo haciendo este estudio me imaginé que de pronto por eso la tradición católica tiene eso de que en el miércoles de ceniza le marcan una cruz a la gente en la cabeza. Me parece que, no estoy seguro, esto lo estoy inventando yo, pero puede estar relacionado con esto. Están marcando a la gente con esa letra, ¿cierto? Entonces este versículo está relacionado con eso de que Dios marcó a su pueblo, ¿cierto? Y lo marcó en la frente. Entonces vemos que de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados. Ellos mencionan primero Judá, siendo que Rubén era el mayor, ¿cierto? Una de las teorías que puede ser que mencionan primero a Judá, porque de Judá salió Jesucristo, que es el Mesías, entonces le dan más importancia. Pero más adelante vamos a ver otra forma de ver esto. Y también se dice que Rubén perdió la primogenitura por lo que pasa en Génesis 35:22, que dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Bueno, ese último pedacito no, pero es esta parte de lo que hizo Rubén con la concubina de su padre, que hizo que perdiera la primogenitura. Después dice en el 6: de la tribu de Manasés 12.000 sellados, y de la tribu, en el 8, de la tribu de José 12.000 sellados. La tribu de José estaba originalmente conformada por dos partes, Manasés y Efraín, Manasés y Efraín. Y entonces esto probablemente se hizo así para que fueran 12 y omitir la tribu de Dan que se omite, ¿cierto? Entonces, porque se tengan que mantener 12. Aunque al final vamos a ver otra posible razón de por qué se escribió así. Y la omisión de la tribu de Dan es por una conexión que tenía para el pueblo judío esa tribu con la idolatría. En Jueces 18:30 dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Entonces es por esta idolatría que ellos cometieron, que de pronto tenían esa idea de que estaba conectada a la idolatría, entonces no la incluyeron en la lista. Pero también hay algunos que piensan que esos nombres se omiten y se cambia el orden porque hay un mensaje en ese orden y esos nombres de las tribus, ¿cierto? Y ese mensaje está basado en el significado de cada nombre, porque todos los nombres bíblicos tenían un significado. Entonces en Génesis 29, del 32 al 35, se dicen algunos de esos nombres así. Dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. También en Génesis 30, del 8 al 24, hay más definiciones de los nombres y dice así: y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura o la suerte, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo, a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella le respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió al campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y le dijo: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto mi sierva
a mi marido, por eso llamó a su nombre Isaacar. Cuando Por eso vi leí mi todo ese sierva, pedazo. mi marido. Ujú. Porque aquí está en el 18 está el significado de Isaacar, ¿cierto? Dios me ha dado mi recompensa. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le ha dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio luz a un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y da su nombre y llamó su nombre José diciendo, añádase Jehová otro hijo. Y en Génesis 35:18 dice, y aconteció que al salírsele el alma pues murió, llamó su nombre Benomi, mas su padre lo llamó Benjamín. Y aquí hay esta notica que dice que Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha, porque en ese versículo no está el significado como en los otros que sí está el significado. En Génesis 41:51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces, si uno pone en orden esos nombres, como está el orden en donde leímos arriba en Apocalipsis, el orden que hay, y lee los significados, es casi como si estuviera uno leyendo otra cosa, y ellos sabían los significados. Entonces, si uno lee los nombres, dice, alabaré a Jehová, ha mirado Jehová mi aflicción, vino la ventura para dicha mía, he contendido y he vencido. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, por cuanto yo Jehová, ahora esta vez se unirá mi Señor, mi marido, conmigo. Dios me ha dado mi recompensa, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo. Añádase Jehová otro hijo, hijo de la mano derecha. Entonces es interesante ver que cuando uno lee eso así, parece que fuera algo que está diciendo la iglesia, ¿cierto? Es como si estuviera hablando de la iglesia. Todo esto, si uno lo lee así, es como hablando de la iglesia cuando ya Dios le da su recompensa. Es muy interesante, no sé qué tan correcto sea, pero me pareció una forma interesante de ver por qué esos nombres están así, por qué esas omisiones y por qué ese orden. ¿Y esos son los 12? Pipe, Sí, pero a mí me parece que habla más es como de Jesús. también puede estar hablando de Jesús, claro, porque al final dice añádese Jehová otro hijo de la mano derecha, ¿cierto? Hijo de la mano derecha. Ujú. Entonces también puede estar hablando de Jesús. Sea como sea, es interesante ver eso, porque cuando uno lee todos esos nombres, uno simplemente ve 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, y para uno no tiene ningún significado eso. Pero cuando uno mira eso, es casi como una oración. Cada nombre va formando una oración, ¿cierto? Muy interesante, nunca la había visto. Entonces, impresionante. sí, es impresionante. Y entonces ahí tiene también un poco de sentido por qué se omiten. Porque si comenzara con Rubén diría, ha mirado Jehová mi aflicción, no sé, queda mejor cuando Judá queda de primeras. Alabaré a Jehová, claro. Y también tiene sentido de por qué entonces la tribu de José, que era separada en dos, pues se pone de esa manera. Entonces, bueno, lo siguiente es que son algunas personas que se han imaginado cómo es esa gran multitud y cómo esa gran multitud con los ramos y adorando y todo eso, pues es simplemente gente que ha tratado de pintar eso, ¿sí o no? Los 144.000 son nombrados como vimos que son de Israel, ¿cierto? Y después en la siguiente sección de la gran multitud se menciona es una multitud de todas las naciones de la tierra. Entonces, la escena de los versículos 1 a 8 es en la tierra porque Dios está sellando a esas personas para protegerlos de la tribulación, ¿cierto? Pero después en la gran multitud es gente que ya está en el cielo. Juan ve esa gran multitud en el cielo después de los 7 años de tribulación, o sea que esa gente ya sobrevivió a toda esa tribulación, ya se salvaron y están allá en el cielo. Y entonces esas personas, toda esa gente, esa gran multitud en el cielo, es la respuesta que Dios le da al clamor que habíamos visto al principio en el repaso en el quinto sello. Ellos le están preguntando a Dios hasta cuándo se va a regar la sangre de nuestros hermanos, hasta cuándo, o sea, cuándo va a haber justicia. Y la respuesta es esto, la respuesta es, hay un momento en que ya se hace justicia y que todos reciben su recompensa y todos están allá felices en el cielo, y por eso es que esto es una cosa de
de que nos debe dar esa esperanza y alegría, porque nosotros estamos en esa gran multitud, somos de los que estamos allá en el cielo. Entonces vamos a ver algunas interpretaciones de eso de la gran multitud. Entonces, algunos ven que algunas personas se imaginan o interpretan esto que los 144.000 y la gran multitud son como dos formas de ver el mismo grupo, o sea, como que los dos son los mismos. ¿Por qué dicen esto? Basado en esto que ustedes se acuerdan que por allá cuando está José con el faraón tiene un sueño y él se lo interpreta y por la interpretación de eso es que lo ponen a cargo de básicamente de todo Egipto, ¿cierto? Y una cosa que él dice ahí es que cuando algo se repite dos es que se va a cumplir fijo. Y esto aplica al Apocalipsis en varias cosas, porque como habíamos hablado, el Apocalipsis como que se repite, como que cuenta una vez toda la historia y después para y vuelve y cuenta otra vez toda la misma historia otra vez. Y en Génesis 41:32 dice, y el suceder el sueño, esto es cuando Josué le está interpretando el sueño al faraón, le dice él al faraón, y el suceder el sueño a faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces por eso hay algunas personas que interpretan que los dos grupos son uno y el mismo, sino que son como dos puntos de vista para demostrar que esa cosa es firme por parte de Dios y que Él está apresurado a hacer eso. Hay otra interpretación que dice los 144.000 y la gran multitud son grupos separados, ¿cierto? El primero representa, o sea, los 144.000 representa a una gente que se va a salvar, que son directamente del pueblo judío, ¿cierto? Y el segundo representa a los que se salvan del resto de las naciones. Esto es porque en el versículo 4, si lo leemos ahí, al final dice y hay 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces es una de las formas de denominar al pueblo judío, aunque uno también podría interpretar que los hijos de Israel son el pueblo de Dios y todos somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Porque el mismo Cristo dijo que Él podía levantar hijos de Abraham de las rocas si Él quería. Pero entonces en el versículo 9 después dice así, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Entonces ahí también, o sea, hay gente que al ver estos dos versículos hacen esa separación, dicen no, son dos grupos separados, unos representan a los unos, otros representan a los otros. Uno puede interpretar esto también como que son el mismo grupo y que lo está mirando desde dos puntos diferentes, pues puede ser cualquiera de los dos. Hay otras personas que ven a los 144.000 que no los ven como un grupo separado, pero no los ven como los judíos, sino que esos 144.000 los ven como las personas que se dedicaron a evangelizar, a predicar el evangelio durante los años de tribulación. Y esas personas que están dedicadas a eso son los que son sellados por Dios para protegerlos en esos momentos tan difíciles. Y ellos se están convirtiendo personas, y entonces a través del esfuerzo de esas personas es que se convierten esas grandes multitudes que llegan finalmente al cielo. Eso es como otra forma de ver eso. Otra forma es y esta tiene que ver con las primeras que vimos, que representan a la totalidad de todos los que se han convertido durante toda la historia desde que Jesús estuvo en la tierra hasta que Él vuelva. Entonces por eso es una gran multitud. Ahí también tiene que ver con lo que vimos antes del número 1000, ¿cierto? Ese número 1000 que está incluido en esos 144 representa una totalidad. Entonces también uno puede decir, claro, es la totalidad de todos los que se han convertido. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Como sabemos, ¿quiénes son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero? Pues los que se han bautizado, ¿cierto? Esos son los que han lavado sus ropas, los que tienen esas vestiduras blancas. Entonces esta interpretación desde ese punto de vista también es correcto. Y puede que sea todo, ¿no? Que sean todas. Entonces vamos a ver unas notas de las cosas que dice ahí. En el 9 dice: y con palmas en las manos.
Esas palmas son usadas en ocasiones festivas para celebrar, ¿cierto? En Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y en Juan 12:13, este es cuando Jesús está entrando a Jerusalén, también dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, eso básicamente, que esa multitud tenga ramas, eso lo que representa es que están de celebración, que están felices, que están celebrando, porque esa es la imagen que dan eso de las ramas para el pueblo judío, ¿cierto? Entonces, en el 7:10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. En Génesis 49:18 dice, tu salvación esperé Jehová. En Salmos 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y también, aquí se me olvidó poner un versículo, de pronto alguien me puede ayudar con ese, pero también Jonás, cuando está dentro del pez, una de las oraciones, cuando él está orando ahí dentro del pez, una de las cosas que él dice es, tuya es la salvación, él le dice a Dios eso mismo. Entonces es un concepto que está a través de muchas partes de la Biblia, que es Dios el que salva. Nadie más, esto está conectado a lo que hemos hablado al principio, lo que dijo el hermano al principio, el hermano José. La salvación no viene de nadie más sino de Dios. De nadie más puede venir la salvación de nosotros. El 7:12 dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en los capítulos anteriores también habían mostrado una adoración, pero esa adoración en la primera tiene tres características y en la segunda creo que tiene 4 o 5, y ya para esta tercera parte ya hay 7 atributos en la adoración que se le está dando a Dios, y eso lo que representa es que ya es una adoración perfecta, ya es una adoración completa y perfecta que le está dando Dios a su pueblo, porque ya está todo el que va a estar allá con Dios y ya la adoración se vuelve perfecta. Es algo que para nosotros es imposible de imaginarnos, pero lo que nos dice esto es que eso va a ocurrir. Aquí dice en Primera de Crónicas, hay una cosa relacionada, esperen un segundo que es que no he podido leer porque me está tapando aquí algo. Dice Primera de Crónicas 29:10-19, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en el cielo y las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces es también como una adoración así de muchas características. Primera Crónicas 29:10-19 también tiene una oración así. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado a ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, para que se haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. En el 7:13 dice, estos que están vestidos de ropas blancas. Como ya hemos visto antes sobre el color blanco y los vestidos de ropas blancas,
esos representan a los que están salvados por el bautismo, ¿cierto? En Hechos 22 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, como ustedes ven aquí, esta parte de lavar tus pecados está directamente relacionado con lo que dice arriba, que lavaron sus pecados en la sangre del Cordero, ¿cierto? 7 y 15 dice, y le sirven día y noche en su templo. El templo se menciona 17 veces en el libro de Apocalipsis, perdón, 16 veces en el libro de Apocalipsis, pero la palabra que se usa no se refiere a todo el tiempo, a todo el templo, sino se refiere a la parte más interna que hay aquí adentro en esa foto que les puse allá, ignorando toda esta parte exterior y todo eso. Allá en el centro de eso hay un sitio donde está como la presencia de Dios, que esa es la palabra que está, pero la palabra que se utiliza ahí cuando dice que le sirven día y noche en su templo es la palabra de templo que se refiere a ese lugar de adentro, no es la palabra de templo general. O sea que la idea que está dando es que Dios está con ellos, que ellos están en la presencia misma de Dios. Sí, pero por eso te digo, lo que está diciendo es que ellos están en la presencia misma de Dios, están en ese sitio donde está la presencia de Dios, no están en las afueras. Y otra cosa interesante es en ese mismo versículo dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa palabra de tabernáculo les recordaría a ellos, es la carpa, la tienda que ellos llevaban cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Ese era el tabernáculo. Y ellos usaban ese tabernáculo para llevarlo por el desierto, y ese tabernáculo servía donde estaba Dios. Cuando la columna esa terminaba como descansando ahí donde estaba el tabernáculo, ¿cierto? Y era que Dios estaba con ellos. Dios, al estar ese tabernáculo que ellos lo podían llevar, Dios estaba acompañándolos a ellos en esa peregrinación. Y entonces es lo mismo, es la misma idea. Y hay como una imagen de cómo, pues no sé si sería así, pero alguien lo pintó así, que así se imagina que era ese tabernáculo, esa carpa que hacían para Dios en su peregrinación por el desierto. Levítico 26, 11, 13 dice así, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces esta es la imagen que nos da a nosotros, que diga que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Él le está diciendo, yo voy a vivir con ustedes. Dios nos está diciendo a nosotros, yo voy a vivir con ustedes, no voy a rechazarlos, voy a estar andando entre ustedes, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Eso nos lo está diciendo a nosotros con esa imagen, y era la imagen que ellos veían al leer esto, ¿cierto? Él dice, yo os saqué de la tierra de Egipto. Eso para nosotros quiere decir, yo los saqué a ustedes del pecado, para que no fueran ustedes siervos, esclavos del pecado, ¿cierto? Y rompí esas cadenas del pecado, los alejé de eso, y ahora los hago andar erguidos. Esa es básicamente con el rostro erguido es la definición de estar justificado. Entonces esa es la imagen que dan esas dos menciones del templo y el tabernáculo. Es como esa relación de Dios tan cercana, lo que ha hecho Dios por nosotros cuando ya nos tenga allá y nos libere de todo eso del pecado, ¿cierto? En el 7:17 dice, los pastoreará y los guiará. En la antigüedad era normal que los reyes se identificaran a sí mismos como pastores de su pueblo. Entonces él está diciendo, yo voy a ser su rey, yo los voy a guiar, yo voy a estar con ustedes, ¿cierto? El 7:17 dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto se va a repetir, y por eso les digo que como que esto se repite dos veces. Después al final vuelve en Apocalipsis 21:4 y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces ese es el final del capítulo 7. Espero que les haya gustado, hermanos, y no sé si tienen alguna pregunta, comentario, o si alguien quiere orar para terminar. Mano Pipe. Sí, dime, José. Yo creo que verdad, esta exposición ha sido tremenda, ha sido buenísima, mucha información muy buena, te felicito.
Solamente un comentario, es que así por encimita, Sí, claro. aquí en la tierra la iglesia es un número. O sea, es como una familia que sean 12 en un pueblo o una plaza son nada, pero en su casa cuando se reúnen, pues son como una fiesta grande, ¿no? Ujú. Entonces, también me pongo a pensar en algo que oí precisamente esta semana o la semana pasada. Ya van 68 millones de abortos en el mundo. Esos 68 millones pertenecen al reino de los cielos. Ujú. Así que allá somos una multitud bien grande y si juntamos Los Ángeles, pues va a ser como en Colombia una fiesta. Sí. Vamos a estar ahí gritando. Sí, sí, es un número, es incontable el número, ¿cierto? Sí, sí. Excelente, muchas gracias, hermano. No sé si alguien tiene otro comentario, alguna pregunta. Yo quiero, Felipe, más que todo una petición. Sí, Hoy claro, dinos, Nati. contar algo que me pasó con un conocido de China. Es un muchacho español que Sí. yo compartí lo, el versículo que manda John, bueno, más las notas y sobre Dios. Ujú. Él es ateo y cuando compartí ese mensaje, él me respondió, Dios no actúa porque Dios no existe. Ujú. La verdad me recordó a la película de Dios no existe. Sí. Instantáneamente me trajo la imagen de la película y de la situación del profesor con el alumno. Me hizo, yo le dije, bueno, si para ti Dios no existe, para mí sí. Y entonces me comenzó a decir que porque él permitía las hambrunas y las pandemias y todo lo que estaba pasando, eh, yo, cuando estuve en China, conocí varias personas ateas, de por sí, por no decir las que casi todas, y muy pocas éramos cristianas. Las pocas cristianas ya no estamos en China, por algo Dios nos trajo a nuestros países. Entonces, si quisiera orar por esas personas que son ateas, Claro eh, que sí. inclusive por los homosexuales, que también conozco homosexuales que a pesar de que ellos creen en Dios, ellos siguen el homosexualismo. Entonces, les quería contar eso porque para mi mamita y para nosotras fue muy duro. Nadie, conozco varias personas ateas, pero nadie me había respondido nunca de esa manera. Entonces, para mí fue en shock. Y la verdad, pues lo único que pude decirle es, un ateo siempre entra a juzgar un montón, entonces lo único que le puede decir es, tú no sabes tú nunca has leído la Biblia, entonces no sabes de lo que estás hablando. Y pues él ya dejó ahí el punto, Sí. dejó de ir conmigo sobre eso, pero sí es como que me llegó mucho al corazón y de solo contarlo me da como ganas de llorar inclusive. Sí, no, 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 a mí eso sí es algo que nosotros siempre debemos tener una oración para, pues, para que la gente se convierta y si es posible que Es nosotros que seamos la yo iba a herramienta. decir algo sobre eso, Piporio, y Sí, es claro. que el problema es que el ateísmo o el materialismo o eso ya no es, digamos, solamente una cosa que, digamos, dijeron que eso también es una religión. O sea, Sí, ellos defienden eso como una religión y para creer en eso hay que tener fe, porque en realidad muchas de las cosas que ellos creen no hay evidencia para ello. Entonces ellos tienen más, inclusive más fe que uno, porque para creer que el mundo se creó de la nada, que no hay una inteligencia detrás de la creación, hay que tener mucha más fe que la que nosotros tenemos. Pues sí. Entonces, pero pues ellos tienen esa gran fe y ellos creen en eso y es una religión y lo defienden como una religión y desafortunadamente es una religión que es la que está, digamos, mandando en el mundo. Porque, digamos, uno va a la escuela ahí, y ahí enseñan evolución, ahí no le enseñan la creación a uno. mm, Entonces es una tristeza que sea así, pero pues estoy de acuerdo con Nati, es hiriente, pero es que ellos lo hacen a propósito hiriente, porque ellos están defendiendo, no solamente ellos están, digamos, defendiendo una posición, sino que están defendiendo una religión, Y entonces por eso, agresivamente, y agresivamente, al exactamente, estilo Trump. al estilo Trump, exacto, entonces, valga la redundancia.
También una cosa es que el pecado es manifiesto cuando se presenta la verdad, ¿no? Entonces, si usted admite que hay un Dios, usted también tiene que admitir la justicia de Él y la injusticia nuestra, ¿no? O sea, no solamente es un punto de vista de, bueno, existe o no existe como una vaina teórica, sino que el hecho de que exista Dios también implica que usted se tiene que confrontar con uno mismo, con su pecado y con su situación, ¿no? Sí. Y otra cosa que respecto a lo que él te dijo, que Dios por qué permite que haya una pandemia de estas enfermedades, pues no solo hemos visto que Dios lo permite, ¿cierto? Sino que él, en esto que hemos estudiado Apocalipsis dice, esto es lo que va a pasar. No se sorprendan si hay guerras, no se sorprendan si hay enfermedades, no se sorprendan si pasan estas cosas, porque eso es lo que debe pasar, porque es que la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Eso Y es otra cosa diferente que, y no es fácil de entender, eso uno necesita el entendimiento que le da a uno el Espíritu Santo, porque en términos de las cosas de este mundo uno nunca va a entender esas cosas. y otra cosa que yo decir es que si alguien le quiere decir a uno que le explique a Dios, uno le dice, si yo le explicara, le pudiera explicar a usted a Dios, entonces yo sería Dios. Uno no puede explicar a Dios. Y él mismo dice que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Uno no entiende, uno no tiene uno no mira el mundo como Dios lo ve, no entendemos el mundo como Dios lo entiende, no podemos, no nos cabe en nuestra cabecita, no nos cabe, sencillamente. Hola hermanos, es Cristian. ¿Cómo ¿Qué hubo, están? qué hubo, Cris? Bueno, yo solo quiero también dar un comentario. Yo sé lo que es encontrarse con gente así que a veces hasta te atormenta, como que les gusta molestar en el hecho de que uno tenga una creencia, ¿no? Yo también tuve una experiencia con un ex trabajador, ex compañero que duramos años trabajando en lo mismo y él siempre fue así, ateo y respondiendo de una forma fea. Pero pues igual, gracias a Dios, yo estaba siempre muy firme. Yo entiendo eso, lo que dice Héctor también es muy cierto. A veces los ateos, como si fuera otra religión, es como que les fascina predicar lo que es no creer en Dios y, y pues hacerlo, tratar como como poner tal vez sal en una herida, pero igual, no, o sea, uno se siente muy bien que a la final uno sabe la verdad, uno pues debe orar por esas personas para que encuentren la verdad. A la final yo siempre le decía, bueno, el ateo deja de ser ateo cuando se va cayendo el avión. Entonces, entonces igual en el momento más difícil es cuando nosotros la humanidad como que su misma forma humana busca a Dios. Yo, Entonces, pues yo entiendo mucho, es normal, nuestra vida como cristianos es de siempre pues estrellarnos con el mundo, ¿verdad? Por lo que ellos están en contra de la verdad. Y sí, pues solo quería saludarlos, hermanos. gracias, Que Cris. los Sí. bendiga. Cris me hizo acordar de un Saludos, cuento. Cristian. Muy buen comentario. Gracias, Chris hermano. me hizo acordar de un cuento que había tocado montar en aviones de que no son comerciales, sino que son de la policía y esas cosas, ¿cierto? Y ellos, y ellos tenían un avión que decían, ese es un avión que es antiateos. Y yo, y yo le dije, ¿por qué? Decían, porque ese avión cada rato falla y todo el que va ahí lo único que hace es pedirle a Dios que lo ayude ahí. No hay ateo que dure en ese avión. Sí. Pero bueno, entonces sí, definitivamente lo que dice Nati y lo que dice Chris es que tiene razón, hay que orar. Y Nati, tú sigue hablándole a él así él se ponga bravo porque uno no sabe en qué momento esas cosas, esa semillita que tú le dejas a él de aquí a 20 30 años, de pronto él ya, eso le haga un cambio, el Señor lo toque y haga el trabajo el Señor y lo convierta, uno no sabe. Nuestro trabajo no es juzgar, sino enseñarles y seguir tranquilo así ellos se pongan bravos y uno no ponerse bravo, ese es nuestro trabajo. Eso Entonces, iba a decir yo porque nosotros estamos estudiando con una señora que ella dice que ya le parecía terrible la Biblia, que no podía entender y ahora tiene un entendimiento nuevo y le encanta. O sea sí, que cualquiera de esos puede ser el que escuche sí.
se enamore de la palabra. Y O es sea, que, uno nunca sabe. sí, y es que las cosas espirituales solo se pueden ver con ojos espirituales, eso con los ojos del mundo uno nunca va a poder entender eso. Eso a punta de física y matemáticas no se entiende. Pero bueno, entonces hermanos, si alguien quiere para finalizar una oración, incluir la petición de Nati en la oración, no sé quién se apunta. Pues estuvo Yo maravilloso. apunto a Andrés. Ah, listo, entonces Andrew. Ah, mi papá iba a hacer un comentario, perdón. No, yo no tengo comentarios, estoy encantado de aprender porque hay cosas que verdaderamente uno muere sin entender y se preocupa por querer entenderlas y entonces se puede enfriar o puede sentirse incapaz de seguir adelante con la cruz porque vivir es en Cristo y Él vivió siempre mirando hacia la cruz. Entonces es lo que nos está diciendo, que nosotros debemos estar listos a cargar la cruz que nos ha correspondido. Así es. Así es. Bueno, Andrés, Ok, entonces vamos a orar. vamos a orar. Que inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, venimos a ti muy agradecidos esta noche porque pudimos reunirnos aquí los hermanos y estar juntos un tiempito, así sea virtual, pero poder oír las voces de todos anima mucho y anima mucho poder abrir la palabra tuya, Señor, y darnos cuenta cómo tú ya tenías un plan desde la creación y lo sigues teniendo y nos estás preparando moradas contigo allá en el cielo, Señor, y aunque no sepamos exactamente qué significan los 144,000, no importa, desde que estemos en ese número y desde que algún día podamos estar ante tu presencia cantándote y alabándote en esa escena tan linda que vemos del cielo y cómo vemos Jesús respondiendo esta misma pregunta y aún así tampoco entendemos, Señor, porque nuestra mente es pequeña y tus pensamientos son superiores a nuestros pensamientos, pero lo que sí sabemos es que el Evangelio es sencillo, Padre, y llegar a la salvación es sencillo y no depende de lo que hagamos y no depende de tu gracia que tú nos regalaste y que es amplia para limpiarnos de nuestro pecado y aceptarnos en tu reino, Padre Santo. Te pedimos en este momento, Señor, por tantas personas que te desconocen y que viven unas vidas vacías persiguiendo viento, porque todo lo que existe en esta tierra va a pasar y sus vidas están verdaderamente perdidas. Te suplicamos que en nuestro corazón no haya agresividad ni rencor contra ellos, sino misericordia y paciencia, así como tú la tienes con nosotros en nuestra ignorancia. Y te suplicamos que les pongas a ellos, a aquellos que tienen un corazón sensible, a alguien en el camino de ellos que les enseñe y que puedan llegar ellos también a disfrutar la paz que viene de tenerte a ti en nuestras vidas, Padre Santo. Te suplicamos también por aquellos que están predicando a través del mundo tu palabra, que los tengas protegidos, que sea tu mano poderosa sobre ellos. Y te pedimos también, Padre, que nos ayudes a estar siempre dispuestos a buscar tu reino, a no desperdiciar las oportunidades que tenemos de estudiar tu palabra, de amarla y respetarla, disfrutarla y en verdad grabarla en nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Te pedimos por último que nos perdones porque pecamos y somos débiles y aunque el Espíritu quiere, la carne falla y te suplicamos misericordia y que nos ayudes a pecar cada vez menos y a parecernos más a tu Hijo cada día, Padre. Te bendecimos porque tú eres digno de toda honra y toda gloria y es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos todas estas cosas. Amén. 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 Amén, amén.